Niños y niñas, buenos días. Hoy estamos día lunes 30 de noviembre. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 160. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación. Nos encontramos en la semana 35, día 1. Esta semana empezamos con una nueva experiencia de aprendizaje. Nuestros sueños como medio de expresión al bicentenario. El reto de la semana es: ¿qué celebramos en el bicentenario? ¿Qué sueños y desafíos podemos plantear para el bicentenario del Perú? ¿Cómo podemos expresar nuestros sueños y anhelos a través de la música y el arte? ¿Cómo difundiremos este acontecimiento? Entonces, nuestra actividad será: leemos un texto relacionado con la conmemoración del bicentenario. Hoy iniciarás una nueva semana de aprendizaje. En esta conocerás acerca de una celebración muy importante para nosotros como país. Se trata del bicentenario de la independencia del Perú. Esta vez empezarás leyendo un texto, el cual te ayudará a tener más información sobre esta gran fiesta que pronto celebraremos. Entonces, nuestra meta el día de hoy será leer un texto relacionado al bicentenario y reconocer de qué trata, para qué se ha escrito y opinar sobre su contenido. Muy bien, entonces, ¿qué esperamos que logres con esta actividad? Esperamos que puedas establecer tu propósito de lectura. ¿Para qué vas a leer? Explicar con tus propias palabras de qué trata el texto. Ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto. Explicar con tus propias palabras para qué se ha escrito el texto. Y finalmente, considerar información del texto para emitir una opinión. Al finalizar la actividad, evaluarás tus aprendizajes. Recuerda que en la actividad del día 2 de la semana pasada, leíste una historieta. Realizaste esta lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Muy bien, de la misma manera vamos a realizar el día de hoy la lectura. Entonces, para empezar, lee lo que dice Juan. A ver, ¿qué dice Juan? Mi maestra nos ha pedido investigar sobre el bicentenario. Ya es hora del noticiero. Veré las noticias junto con mi abuelito. Así él me podrá orientar. Muy bien, para empezar a leer vamos a seguir 3 pasos. Primer paso: antes de iniciar la lectura, pide la ayuda de un familiar, invítalo a observar el texto y a relacionar las imágenes. Luego responde las siguientes preguntas. Observe el texto. ¿Qué será? Una historieta, ¿verdad? Observe el título: El bicentenario del Perú. Observa las imágenes. ¿Quiénes son? Muy bien, un niño con su abuelito. Están escuchando y observando el noticiero en la televisión. Luego están comentando, están conversando, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora respondemos las siguientes preguntas. ¿Has visto o leído un texto similar? Claro que sí. La semana anterior, en el día 2, hemos leído un texto similar. También hemos leído una historieta, ¿verdad? Listo. Entonces respondemos: sí, he visto en las revistas, periódicos, textos y otros. He leído un texto similar titulado El rol de la mujer en la actualidad, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta: ¿de qué crees que se tratará el texto? Observe el título. ¿De qué crees que tratará el texto? Muy bien, tratará del bicentenario del Perú. Muy bien, niños, seguimos observando. ¿Para qué crees que se ha escrito este texto? ¿Para qué crees que el autor habrá escrito este texto? ¿Para qué? Muy bien, para darnos a conocer y hacernos reflexionar sobre el bicentenario del Perú.
Lee el texto y escribe tu propósito de lectura. De aquí en adelante utilizarás tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Cuál es tu propósito de lectura? ¿Para qué vas a leer la historieta? Muy bien, recuerda la meta. Leer un texto relacionado al bicentenario y reconocer de qué trata, para qué se ha escrito y opinar sobre su contenido. Muy bien, ahora vamos a pasar al paso número 2. ¿Cuál es? Durante la lectura, lee en silencio y atentamente el texto. Esta será tu primera lectura. A ver, empezamos a leer. El Bicentenario del Perú. Pronto se cumplirá 200 años de independencia, desde que San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. La región La Libertad celebra 200 años de independencia. Abuelito, ¿por qué dice eso? Y el abuelito responde: Juan, la población se está preparando para conmemorar el Bicentenario del Perú. Te cuento. A ver, ¿qué significa la celebración del Bicentenario del Perú? Muy bien. Significa los 200 años de independencia desde que San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. Sí, niños, entonces ha transcurrido 200 años ya. Muy bien, entonces continuamos. A ver, la región La Libertad celebrará este 29 de diciembre los 200 años de independencia. La Libertad es el primer lugar del Perú donde se proclamó la independencia el 29 de diciembre de 1820. Un año antes de que San Martín proclamó la independencia en Lima, ¿verdad? ¡Qué interesante! Y por eso se le llamó La Libertad. Tienes razón, Juan, eres inteligente. Además de La Libertad, ¿se proclamó en otros lugares? El abuelito responde: sí, luego se proclamó la independencia en Piura y Tumbes en 1821. Antes del mes de julio, antes del 28 de julio, ¿verdad? Cuando San Martín proclamó la independencia en Lima. ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Continuamos. El último grito de la libertad para que el Perú se independice de España fue la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. La proclamación de la independencia del Perú se realizó el 28 de julio de 1821 en la ciudad de Lima. Cusco, en 1825, fue el último lugar donde se proclamó la independencia luego de la batalla de Ayacucho. Entonces, en todos los lugares del Perú se conmemora el Bicentenario. Sí, y con ello los sueños y anhelos que hemos logrado las peruanas y los peruanos en estos 200 años. ¿Qué sueños, abuelo? ¿Cuáles son esos sueños que hemos logrado?, pregunta. Las peruanas y los peruanos soñamos con un país que respete la igualdad de oportunidades. Los sueños logrados hasta hoy son: tenemos un DNI desde que nacemos. Las mujeres votan y eligen a los y los gobernantes. Las mujeres se desempeñan en las mismas profesiones, actividades y labores que los hombres. Mujeres y hombres reciben una remuneración por su trabajo. Mujeres y hombres acceden a la educación. ¿Y cuáles son nuestros sueños para el mañana? ¿Cuáles son nuestros sueños para el futuro? Muy bien, soñamos con un país limpio y saludable, un país que escuche las voces de las niñas y los niños, un país donde se respeten los derechos de todas y todos, un país con oportunidades para todas y todos, un país donde se viva en democracia. Muy bien, niños, entonces,
En una segunda lectura, subraya las palabras, frases y expresiones que consideres importantes o que llamen tu atención. A ver, ¿qué podríamos subrayar? ¿Qué frases, expresiones y palabras consideramos importantes? Muy bien, ¿por qué se celebra el Bicentenario del Perú? Porque se cumplirá 200 años de independencia desde que San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. Además de que La Libertad es el primer lugar del Perú donde se proclamó la independencia el 29 de diciembre de 1820. Muy bien, ¿qué otra expresión podemos subrayar? Muy bien, la proclamación de la independencia del Perú se realizó el 28 de julio de 1821 en la ciudad de Lima. Eso todos sabemos, ¿verdad? Muy bien, a ver, ¿qué otro dato importante? Cusco en 1825 fue el último lugar donde se proclamó la independencia luego de la batalla de Ayacucho. Además, ¿cuáles son los sueños que hemos logrado hasta hoy? Muy bien, subrayemos entonces, las peruanas y los peruanos soñamos con un país que respete la igualdad de oportunidades. Tenemos los sueños logrados hasta hoy y nuestros sueños para el mañana. Muy bien, si tú consideras que hay frases y expresiones importantes, muy bien, entonces sigue subrayando. Muy bien, niños, ahora ten presente que el texto que acabas de leer es una historieta. La historieta es una secuencia narrativa de hechos que usa principalmente imágenes y que se presentan en recuadros, viñetas, donde observamos a los personajes y sus diálogos breves. Se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Muy bien, niños. Ahora pasamos al paso número 3. Después de la lectura, ahora te invitamos a completar las siguientes tarjetas. A ver, primera tarjeta. ¿Qué región del Perú celebra primero el Bicentenario? ¿Cuál será esa región que celebra primero el Bicentenario? Muy bien, La Libertad. ¿Por qué? Porque se proclamó la independencia el 29 de diciembre de 1820. ¿Qué región del Perú celebra último el Bicentenario? Muy bien, el Cusco, ¿verdad? Cusco en 1825 fue el último lugar donde se proclamó la independencia luego de la batalla de Ayacucho. ¿Qué sueños se han logrado antes de la conmemoración del Bicentenario? Muy bien, ¿cuáles son los sueños que se han logrado antes de la conmemoración del Bicentenario? Muy bien, recuerda, todos tenemos un DNI desde que nacemos. Las mujeres votan y eligen a las y los gobernantes. Las mujeres se desempeñan en las mismas profesiones, actividades, labores que los hombres. Mujeres y hombres reciben una remuneración por su trabajo. Mujeres y hombres acceden a la educación. Muy bien, niños, entonces ahora escribe tu respuesta. Continuamos con las tarjetas. ¿Cuáles son los sueños y anhelos del mañana? Muy bien, ¿cuáles son los sueños y anhelos? Muy bien, nuestros sueños para el mañana son un país limpio y saludable, un país que escuche las voces de las niñas y los niños, un país donde se respeten los derechos de todas y todos, un país con oportunidades para todas y todos y finalmente un país donde se viva en democracia. Muy bien, entonces escribe los sueños y anhelos del mañana. Siguiente pregunta, ¿qué acciones realizarás para lograr tus sueños y anhelos? ¿Qué acciones podrías realizar para realizar tus sueños y anhelos? Muy bien, de repente mantener tu país limpio, libre de contaminación. Otro, ¿cómo podrías lograrlo? Estudiando, respetando y ejerciendo los derechos, practicando la democracia. Muy bien, ¿qué se celebra en el Bicentenario?
Muy bien, niños, ¿qué celebramos? Muy bien, los 200 años de independencia desde que San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Qué te ha parecido la historieta? De repente te ha parecido bonita, interesante. ¿Por qué? Porque se cumplirán 200 años de independencia del Perú, ¿verdad? Listo, siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? Muy bien, trata del bicentenario del Perú, porque pronto se cumplirán 200 años de independencia desde que San Martín proclamó un 28 de julio en 1821. ¿Para qué se ha escrito el texto? Explica con tus propias palabras. ¿Para qué se habrá escrito este texto? Muy bien, para darnos a conocer que celebramos el bicentenario, en qué lugares y años se proclamó primero al último, también para conocer los sueños logrados hasta hoy y nuestros sueños para el mañana, ¿verdad? Muy bien, ahora escríbelo. Siguiente, ¿cuál es tu opinión sobre el contenido del texto? ¿Qué opinas de este texto? De repente te gusta, no te gusta, de repente podrías decir me parece interesante porque me enteré que cumplimos 200 años de independencia, ¿verdad? Muy bien, ¿estás de acuerdo con los sueños y anhelos del mañana que se plantean en el texto? ¿Por qué? Claro, estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque peruanos y peruanas debemos seguir esforzándonos y debemos de contribuir para lograr un país limpio y saludable, un país que escuche, un país donde se respeten los derechos de todas y todos, un país con oportunidades para todos, un país que viva en democracia. Muy bien, niños. Ahora, desde tu rol como estudiante, ¿cómo podrías contribuir a lograr los sueños y anhelos del mañana? ¿Cómo podrías lograrlo? Claro, manteniendo la limpieza en tu país, estudiando, respetando a las personas y a tu país y ejerciendo tus derechos, además practicando la democracia, seguir luchando, ¿verdad? Muy bien, niños. Ahora, lee tus respuestas iniciales. ¿Estás de acuerdo con tus preguntas iniciales? ¿Cómo podrías reformularlas? Muy bien, escribe tu respuesta. Luego comparte el contenido de la historieta con tus familiares. Coméntales todo lo relacionado a la celebración y conmemoración del bicentenario, así como los lugares donde se proclamó la independencia del Perú. Muy bien, La Libertad, Lima, Cusco, ¿verdad? Listo. Después puedes realizar las siguientes preguntas. ¿Qué les pareció esta información? De repente les pareció interesante, ¿verdad? ¿Creen que es importante conocerla? Claro, porque son 200 años de independencia y peruanos y peruanas hemos logrado sueños hasta hoy y también tenemos sueños para el mañana, ¿verdad? Muy bien, niños. Entonces, ahora reflexiono sobre mis aprendizajes. Recuerda tu meta de aprendizaje. ¿Cuál era? Leer un texto relacionado al bicentenario y reconocer de qué trata, para qué se ha escrito y opinar sobre su contenido. Ahora responde, ¿qué información te pareció más interesante en la actividad? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Cómo las superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Luego reflexiona a partir de los criterios de evaluación y completa. ¿Establecí mi propósito de lectura? Claro que sí, lo lograste, ¿verdad? Escribí con mis propias palabras de qué trata el texto, de qué trataba del bicentenario, ¿verdad? Ubiqué información que se encuentra en diversas partes del texto. Expliqué con mis propias palabras para qué se ha escrito el texto. Consideré la información del texto para emitir una opinión. Muy bien, si es que lo lograste, escribe sí. Y si es que no, necesito mejorar.
Recuerda, guarda en tu portafolio, las anotaciones te serán de mucha utilidad en las siguientes actividades. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final, siempre esperando a que puedas desarrollar tus actividades exitosamente. Recuerda enviar las evidencias de tus aprendizajes el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Nos estamos despidiendo. Hasta mañana, niños.